hechos que analizamos de inmediato. Para ello nos acompaña William Grigsby, Vado, periodista, analista, director de radio La Primerísima, nos acompaña desde Managua, en Nicaragua. William, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. A usted muchísimas gracias. William, denuncia, además de rechazarlo y de no estar de acuerdo con ninguna de las acciones que realiza el gobierno de Estados Unidos en contra del país, el gobierno y otras autoridades nacionales. Sumado a todo ello, las más recientes acciones unilaterales, las llamadas sanciones ilegales por parte de Estados Unidos. Por allí quiero comenzar este análisis. ¿Cuál es su opinión de ello? Me parece que es importante ubicar en términos históricos lo que ocurre en Nicaragua ahora. Nosotros cumplimos este año como Centroamérica 200 años de independencia nominal, porque 170 años de nuestra historia, más o menos a partir de 1850, Nicaragua ha sufrido constantes embestidas de Estados Unidos sin importar el tipo de gobierno que ocupe la Casa Blanca. Primero la excusa era el canal de Panamá, el canal que se podía construir en Nicaragua, luego simplemente ocupar el territorio nicaragüense como la plataforma de la injerencia norteamericana en el resto de la región centroamericana a través del último marino yanqui que gobernó Nicaragua, que se llamó Anastasio Somoza Debayle. Luego, cuando el pueblo de Nicaragua logra triunfar sobre esa dictadura sangrienta, la peor de América Latina, en 1979, empezó una agresión militar, una agresión económica, una agresión en todos los frentes para obligar a la revolución sandinista a rendirse y a entregar otra vez el país a los intereses norteamericanos. No lo consiguieron. En el año 1990 le colocaron una pistola al pueblo de Nicaragua en la sien y le dijeron: si usted continúa con el frente sandinista va a continuar la guerra, y el pueblo quería la paz después de tanto muerto, de tanto sufrimiento. Y empezó otro tipo de injerencia, impusieron el neoliberalismo a sangre y fuego, causaron una emigración masiva de nicaragüenses hacia Estados Unidos, hacia Costa Rica y hacia otros países de América Latina. Despidieron a centenares de miles, y esto es literal, centenares de miles de nicaragüenses de sus empleos, privatizaron lo poco que quedaba de la industria local, pero además confiscaron los derechos sociales del pueblo nicaragüense, de la salud, de la educación, del bienestar social, dejaron la infraestructura del país totalmente en la bancarrota, hicieron del país una caricatura, simplemente por explotar sus recursos naturales, por ocupar el país, por convertirlo en neocolonia. Entonces, es a partir del triunfo del presidente Daniel Ortega y del Frente Sandinista en las elecciones de noviembre de 2006, que asumió el 10 de enero de 2007, que empieza un nuevo proceso por alcanzar esa ansiada independencia del país. Vamos en esa dirección, y eso ha sido el propósito de Estados Unidos: impedir que Nicaragua culmine ese proceso de independencia. Este no es un enfrentamiento entre el Frente Sandinista o entre el presidente Daniel y Estados Unidos. Este es un enfrentamiento entre Estados Unidos y la nación nicaragüense. Nosotros estamos en el propósito de conquistar de una vez por todas la independencia del país, y por eso tenemos ahora la ofensiva norteamericana. Sí, William, y yendo un poco hacia atrás, decía Max Budventan en esta investigación que realiza que todo para este momento, con miras a la candidatura presidencial, comenzaba en 2018. A ver, yo creo que las miras de Estados Unidos es la ocupación del país, no importa si es con las elecciones o antes de las elecciones, y el propósito quedó confirmado con lo ocurrido en el año 2018, una aventura sangrienta del somocismo aliado con el chamorrismo que destrozó la economía, nos hizo retroceder al año 2006 después de los gigantescos avances que habíamos tenido. O sea, Estados Unidos no tiene ningún escrúpulo para votar gobierno, no tiene ningún escrúpulo cuando se trata de imponer su criterio y su voluntad, y lo ha demostrado en Nicaragua una y otra vez. Vienen las elecciones porque ellos fracasaron en el golpe del año 2018. Ellos aspiraban a que el ejército de Nicaragua decidiera abandonar los límites de la Constitución y diera un golpe de Estado. Cabildearon para que diera ese golpe de Estado, cabildearon para que la Policía Nacional dejara de cumplir sus funciones, y no lo lograron,
como no lograron el golpe, entonces apuestan a las elecciones con una injerencia descarada, pero al mismo tiempo financiando a grupos locales, a lo que Sandino denominó patricidas, para que ayuden en ese propósito de Estados Unidos. Lo que ha hecho Nicaragua en estas últimas semanas es simplemente defender su independencia y acabar con aquellos patricidas que son o actúan como agentes norteamericanos en Nicaragua para propiciar otra vez la destrucción del país. Nos estamos defendiendo de una ofensiva norteamericana. Con 4 personas detenidas: Félix Maradiaga, Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro y Arturo Cruz. Los medios de comunicación, la hegemonía mediática internacional, dicen que todos ellos eran potenciales contendores presidenciales del presidente Ortega y que esa es la razón que estaría detrás de esta detención. Quiero escucharle su opinión. Es un argumento muy pobre. La última encuesta que pagó la Embajada de Estados Unidos y que realizó la empresa Sid Gallup revela de que el principal candidato en Nicaragua es el presidente Daniel Ortega y que la oposición junta no llega ni siquiera al 15%, toda unida. Todos los partidos de oposición no llegan al 15%. Eso es bastante tonto decir que el presidente Daniel Ortega manda a meter preso a sus potenciales rivales cuando sabe que los va a vencer, no importa si van todos unidos o no. Entonces no se trata de eso, se trata, repito, de una vez por todas de acabar con la posibilidad de tener adentro al enemigo que quiere acabar con la patria, con la nación independiente, y despejar la mesa y arreglarnos con los gringos, que son los que han estado queriendo ocupar el país. Se trata simplemente, repito, de alcanzar la plena independencia y que Estados Unidos deje de meterse en Nicaragua. Hay una sola cosa, hay una sola palabra que resume la posición de Nicaragua y que la vicepresidenta Rosario Murillo la repite una y otra vez, y es respeto. Aspiramos al respeto, que nos respeten como somos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, que nos dejen hacer las cosas como los nicaragüenses queremos. Cada 5 años hacemos elecciones. El pueblo de Nicaragua respalda o no si lo estamos haciendo bien. No necesitamos el respaldo de Estados Unidos, ni de España, ni de México, ni de Argentina, ni de nadie. Necesitamos únicamente el respaldo del pueblo de Nicaragua. Y eso lo hemos obtenido en las elecciones de 2006, de 2011, de 2016 y la vamos a conseguir ahora en el 2021. Se intenta, William, de distintas vías, como recordaba usted hace solamente un par de años, volver a generar convulsión a nivel interno. ¿Cree usted que en este momento, de cara a este proceso presidencial, lo que hay es paz social? Lo que había era ese plan. Hemos descabezado ese plan porque los agentes internos están ahora detenidos. No solamente los agentes que pretendían ser las cabezas políticas, los interlocutores con Estados Unidos, sino también los agentes que pretendían ser los que organizaran la subversión en el país, que organizaran de nuevo la destrucción del país como ocurrió en el año 2018. Esos cabecillas están ahora detenidos, están siendo sometidos a investigación por el Ministerio Público, van a pasar a los tribunales en un plazo de 90 días y serán los tribunales los que determinen si las pruebas recabadas por la Fiscalía han sido suficientes para declararlos culpables y por lo tanto que paguen con cárcel sus delitos. Mientras tanto, está descabezado el plan golpista, el plan destructor del país ha sido descabezado por la ofensiva del Frente Sandinista, del presidente Daniel Ortega y de todos los poderes del Estado que estamos unidos. Esto es muy importante. El pueblo de Nicaragua está unido alrededor de su gobierno y esa es la explicación de por qué se resiste de esta manera la embestida norteamericana. Hay unidad total del pueblo de Nicaragua alrededor de su presidente, de su gobierno y de su proyecto. William, ¿le sorprende o no a usted la arremetida mediática, los titulares a nivel internacional en contra del gobierno y del presidente Ortega? Para nada. Estamos acostumbrados porque no hacen periodismo, hacen propaganda. No son periodistas independientes como ellos se reclaman, sino son asalariados de gobiernos extranjeros y responden a los intereses de gobiernos extranjeros. Ocurre con casi todas las agencias de noticias, las agencias o las cadenas de televisión, ocurre con todos los grandes medios impresos del mundo, obedecen a intereses corporativos empresariales
y a su vez a intereses gubernamentales, de manera que no nos sorprende para nada. Pues sorprende más que algunos que dicen ser defensores del derecho a la autodeterminación de los pueblos comiencen a inmiscuirse y a opinar y a decidir que si está bien o que si está mal, que si cometimos un error o no cometimos un error. Dejen a los nicaragüenses hacer su revolución a su manera, vean los resultados. El pueblo de Nicaragua vive hoy mejor que hace 15 años y ese es el resultado más visible. Eso es lo que más importa, que la gente viva mejor. Como bien usted dice, la autodeterminación de los pueblos que está establecida como un principio básico en Naciones Unidas, pero Estados Unidos de esto no sabe y muy bien sabemos también cómo actúa en distintas partes, no solamente de Centroamérica, de nuestra América Latina y del mundo. Ahora, William, ¿cuánto más se necesita saber acerca de todo lo que había detrás de los dineros entregados, por ejemplo, de la ANET y de la USAID a estos actores políticos opositores? Lo que se ha descubierto, lo que se ha revelado por las investigaciones de distintos compañeros es apenas la punta del iceberg. Nosotros sabemos, por ejemplo, aunque no todavía nos faltan los documentos que lo prueben, pero sabemos que solamente la cúpula empresarial de este país ha recibido 80 millones de dólares de parte de distintas fuentes de financiamiento europeos y norteamericanos para desestabilizar el país, para derrocar al gobierno sandinista. Eso es un ejemplo. Pero también han dado la jerarquía católica, también han creado aquí organismos fantasmas que se suponen son de la sociedad civil y son unos cuantos pelagatos que lo que se encargan es de ser correa de transmisión de los planes desestabilizadores de Estados Unidos hacia distintos instrumentos organizativos en la sociedad. O sea, aquí han gastado muchísimo dinero. Les recuerdo una cosa, en la guerra que Estados Unidos desató contra Nicaragua en los años 80, en la época de Ronald Reagan y de George Bush padre, en esa época Estados Unidos invirtió en la destrucción de Nicaragua 2.000 millones de dólares. En esa época, la atrocidad mayor de Estados Unidos no solamente fue haber mandado a asesinar a 50.000 nicaragüenses, sino además mandaba a destruir toda la economía del país. Ellos están dispuestos a todo y utilizan todos los instrumentos. La desgracia del pueblo de Nicaragua es que hay algunos que traicionan su propia naturaleza y se vuelven ciudadanos norteamericanos, agentes de la CIA que operan en Nicaragua. Esa es nuestra mayor desgracia. Y lo peor es que algunos de ellos, a lo largo de nuestra historia, han llegado a ser presidentes del país, como Emiliano Chamorro, como Adolfo Díaz y como el mismo Somoza, los tres Somoza. Todos ellos han sido patricidas y la desgracia de nosotros es que ellos han sido los instrumentos de Estados Unidos. Queremos acabar con eso. Te doy un detalle adicional. Por primera vez en la historia jurídica de Nicaragua, la traición a la patria es un delito. Es un delito en Estados Unidos. Está tipificado hasta la pena de muerte. Le dan a los traidores en Estados Unidos. Está tipificado en Alemania, está tipificado en Gran Bretaña, está tipificado en Francia. En Nicaragua no lo estaba, ahora lo está. Y lo que estamos ahora presenciando es el juicio a los traidores a la patria. Vamos a probar que son traidores a la patria y esa es la razón por la cual están detenidos, no porque pretendan ser adversarios. Como decía el presidente Hugo Chávez, siempre recuerdo al presidente Hugo Chávez, la maravilla de dirigente político que fue, siempre recuerdo sus palabras. Él decía: yo aspiro a tener una oposición política decente aquí, que proponga, dice, pero que no sea pro-yanqui, que no sea piti-yanqui, decía el presidente Chávez. Bueno, eso es lo que queremos en Nicaragua, una oposición real, patriótica, con un proyecto de país y que ideológicamente sea diferente a nosotros. ¿Y qué tiene? Pero que defienda la patria, que no vaya a Estados Unidos a implorar medidas contra el pueblo de Nicaragua, como lo dijo uno de los señores que está preso, que nos recetó que en el año 2022 vamos a sufrir verdaderamente los nicaragüenses porque viene una ofensiva peor de los Estados Unidos. ¿Cómo la sabe él? Porque la fue a cabildear. No podemos tener ese tipo de personajes sin castigo. Ya basta de tener a los patricidas deambulando por los medios de comunicación, propagando los intereses de Estados Unidos y aniquilando la patria. Le hemos dicho basta, como dijo el presidente Daniel. Siempre hay un límite, para todo hay un límite, y este es el límite, la patria.
Lo decía el presidente Ortega y lo presentábamos antes de esta conversación con usted. William, por último me quedan dos aspectos por preguntarle. Usted nos hablaba de organizaciones que están dentro de la sociedad civil. Esas organizaciones son las ONGs, las llamadas ONGs, que tienen tanta experiencia en procesos de desestabilización, evidentemente no todas, pero sí muchas de ellas en nuestra América Latina. Usted hace referencia a las llamadas ONGs. Sí, en Nicaragua hay más de 4.000 organismos de ONG, pues, organismos no gubernamentales. Incluso Radio La Primerísima pertenece a un organismo no gubernamental, la Asociación de Profesionales de la Radiodifusión Nicaragüense. Es una emisora propiedad de sus trabajadores. Nosotros le rendimos cuenta al Ministerio de Gobernación desde la época de la señora Chamorro, 1990, año con año. Le presentamos los libros contables, le presentamos el informe de actividades, le presentamos el informe de los dineros que manejamos año con año a todos los gobiernos. Nunca hemos tenido problemas porque somos transparentes. ¿Por qué no pueden ser estos ONG transparentes? Porque ocupan ese dinero para la subversión, porque ocupan ese dinero para destruir. Ese es el gran problema, por ejemplo, con la lavandería Chamorro, la Fundación Violeta Chamorro, que es una lavandería de dinero mal habido, ¿verdad? Ese es el gran problema de esa fundación. Entonces ocurre con todos esos ONG. Ahora, por ejemplo, se está también investigando a otra ONG, FUNIDE, que está vinculada a la cúpula de los grandes empresarios privados y que se ocupaba de ser la que precisamente financiaba determinadas actividades subversivas, de acciones violentas. A la señora Chamorro lo que le correspondía era financiar los medios de comunicación para que repitieran la propaganda de Estados Unidos, inventaran y sembraran el odio. Ese era su papel. A FUNIDE lo que le correspondía era la organización de los actos violentos. Y estamos detrás de todo eso. Lo que quiero decir es que han utilizado de mampara los organismos de la sociedad civil, entre comillas, para precisamente hacer lo contrario, hacer acciones armadas, acciones terroristas. Aquí ha habido terrorismo puro y duro financiado por esas organizaciones. Nos hablaba de cifras. En este caso, por ejemplo, de dineros entregados a la cúpula empresarial. ¿Hay una cifra que haya sido revelada, William? Bueno, revelada hasta ahora no, ¿verdad? Nosotros hemos tenido acceso a determinados documentos. La semana pasada lo revelamos, pero es una cantidad mínima. Fueron apenas $44,000 de un instituto con sede en Washington, que supuestamente era para capacitaciones, pero que realmente era para pagar a abogados que defendieran a los tranqueros que están detenidos. Pero es una cantidad mínima. Yo te decía, hay una cifra que nosotros la conocemos, que son aproximadamente $80 millones, pero no tenemos la documentación que lo pruebe. Muchísimas gracias, William, por sus opiniones. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.